2. Y vamos a dar lectura a 2 versículos juntos, hermanos. Vamos a leer los 2 versículos todos a una sola voz, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo número, vamos a leer el 20 y el 21. El 20 y el 21. Segunda de Timoteo 2, 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Leemos, por favor, hermanos, los 2 versículos todos juntos. Comenzamos, versículo 20. Dice así: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo voy a volver a leer el 21 y vamos a orar. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú a quién le quieres ser útil? ¿Le quieres ser útil a Dios? Amén. ¿O quieres ser útil al mundo? ¿O quieres ser útil al diablo? ¿A quién le quieres ser útil? La Biblia nos enseña que le podemos ser útiles a Dios. Lamentablemente, hermano, mucha gente no es útil al Señor. Y en vez de ser útil para Dios, son un estorbo. Hay gente que en vez de ser un instrumento, es un estorbo continuo, ¿verdad? Y hermanos, creo que Dios te salvó, Dios te dio de su amor para que seas un instrumento para Él. Ahora, hermanos, cuando algo se vuelve un estorbo, ¿sabes lo que se hace? Cuando algo te estorba, ¿tú qué haces? Lo quitas, ¿verdad? Igualmente, cuando nosotros no le somos útiles al Señor, el Señor nos puede quitar, porque no le estamos siendo útiles a Él. Por eso, hermano, quiero que tú en este mensaje, esta mañana, tú me digas a la luz, ¿verdad?, de la Biblia, ¿eres un instrumento o eres un estorbo para Dios? Yo no te voy a decir a ti qué eres, sino la Biblia te va a hablar a ti. Y tú al final vas a sacar una conclusión. ¿Soy un instrumento o soy un estorbo? Vamos a orar. Padre, gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, que podemos ir a la Biblia, predicarla, escuchar tu palabra, Señor. A veces tenemos la Biblia como un libro guardado, como un libro de religión, pero que no leemos, que no accedemos a él. Gracias porque podemos leerlo, Señor, entenderlo. Está en nuestro propio idioma, Señor, y podemos tener Biblia. Gracias, mi Dios. Pedimos que tú bendigas la predicación de tu palabra. Señor, yo no tengo el mérito ni lo necesario serían puras palabras de hombre. Necesitamos escuchar la voz del cielo, la voz del Espíritu Santo a través de tu bendita palabra. Ayúdame a predicar fielmente, sencillamente. Padre, que salgamos de aquí sabiendo que podemos ser un instrumento. Usa nuestras vidas para tu gloria, Señor. Háblanos. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden tomar su lugar. Cuando tú conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, tú dime si lo conoces o no a Cristo. Tú sabes quién es Cristo, Él te ha salvado, Él te ha perdonado. Si tú sabes quién es Cristo, el día que tú pusiste tu fe en Jesucristo, algo pasó en tu vida, algo que tú no viste que pasó, pero pasó. Porque lo sabemos por fe, porque así lo dice la Biblia. Eso que pasó, además de que tu alma fue limpiada con la sangre de Jesús, además de que tu destino eterno cambió, ya no vas al infierno por la promesa de Dios. Ahora tú tienes vida eterna, tú eres salvo por la gracia de Dios. No es algo que tú hiciste para ganarlo, Dios te lo dio porque te ama y dio su vida por ti en la cruz, para que tú pudieses tener ese perdón de pecados. Pero Dios hizo algo más. Vea conmigo, no perdiendo ahí 2 de Timoteo, pero vamos al libro de Romanos capítulo 6. Dios hizo una obra más todavía. Romanos capítulo 6, quiero que veamos lo que la Biblia dice. Romanos capítulo 6, versículo número 17. ¿Lo tiene ahí? Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos de ¿qué? Ok, Dios me dice que en mi tiempo pasado sin Cristo, usa la palabra en pasado, erais esclavos del pecado. Ahora,
Este auditorio, sin conocerlo, sin usted conocerlo a mí, está lleno de pecadores. ¿Sí? ¿Estamos ahí, hermanos? Todos somos pecadores. Amén. Pero una cosa es ser pecador, esclavo del pecado, y otra cosa es ser pecador, libertado del pecado. ¿Por qué una persona puede dejar un vicio al cual está esclavizado, cualquiera que éste sea? Cuando una persona conoce a Cristo, ha sido libertado, es decir, ya no es esclavo, ya no está sujeto al poder del pecado. Ahora está sujeto al poder de Dios. Amén. Y ha sido libertado de las cadenas del pecado. Vean lo que dice ahí, versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habla de la doctrina de la salvación, de la doctrina de Cristo, ¿verdad? Si usted pone su fe en Jesucristo, Dios le salva, le perdona y le da libertad de sobre el pecado. El pecado ya no se enseñorea o ya no eres esclavo del pecado, ¿sí? Ahora puedes cambiar, puedes dejar esas áreas en tu vida con las cuales batallas por el poder de Dios. Ya no estás sujeto al poder del pecado. Versículo número 18. Y libertados del pecado, note lo que dice: vinisteis a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Ok. Ahora podemos servir a la justicia, servir a Dios. Mire lo que dice versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, note esto, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la justicia, inmundicia. Perdón. Dice Dios, mira, te lo voy a poner así. Así como tú presentaste tu cuerpo, tus miembros, para servir a la inmundicia, al pecado, lo hiciste voluntariamente. Ese día que te agarraste toda la botella y te la echaste, nadie te estaba agarrando el brazo y torciéndote. Lo hiciste porque tú te presentaste tu cuerpo para tomártelo. Fue tu voluntad hacerlo. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Sí? Tú quisiste hacerlo, estabas esclavizado, ¿verdad? Y te tomaste tu botella, te emborrachaste, pero dice la Biblia, así como tú presentaste ese cuerpo para practicar la maldad y el pecado, de la misma manera ahora tú puedes presentar tu cuerpo para decirle: Dios, estas manos, ¿verdad? Tomaron vino, alcohol, pero ahora estas manos quieren hacer lo que es correcto, queremos hacer lo que a ti te agrada. ¿Estamos aquí, hermanos? Sí. Como me presenté, ¿verdad? Hay quienes se metieron hermanos en vida, ¿verdad? De pecado, prostitución y infidelidad matrimonial. Así como lo hiciste para allá, dice ahora Dios, estás libertado del pecado. Ahora sé y dile: Dios, quiero ser un hombre fiel a mi esposa. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que presentaste tu cuerpo para el pecado, ahora en Cristo lo puedes presentar para la justicia. Ser un instrumento de Dios, un siervo del Señor. Versículo número 19, continuamos. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, ¿para qué, hermanos? Santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora podemos servir en cosas buenas. ¿Sí? Ahora podemos servir para propósitos de Dios, ya no para los del pecado. Estuve en Bogotá, Colombia, hace unos años, en una iglesia bautista, el pastor Gregorio Murillo. Estuve predicando allá y mientras predicaba, en la entrada así, ¿verdad? Abría uno la iglesia, 200, 300 personas. Y había un hombre que estaba a la puerta y le daba la recepción, le daba la bienvenida, le daba la mano: bienvenido hermano, pásele. Le buscaba un lugar donde sentarlo, ¿verdad? Traía unos folletos que repartía ahí. Ese hombre lo vi en la mañana, fuimos a tocar puertas, a hablar de Cristo a otras personas, andaba con nosotros, era un miembro de esa iglesia ahí en Bogotá, Colombia. Hermanos, yo estaba preparándome para predicar, estaba sentado al frente con el pastor, y el pastor pues se le ocurrió decirme un comentario. Y allá atrás se veía al hermano saludando y bien activo y repartiendo los folletitos de la iglesia, etc. Y luego el pastor Murillo se me acerca y me dice: ¿ya viste ese hermano que está allá atrás? ¿Repartís ese hermano? Dice: no, te digo su historia. Como que no se aguantó y me la dijo en el momento, ¿verdad? Dice: él trabajó, ¿verdad?, para la guerrilla colombiana. Ese hombre, yo como pastor lo sé.
Dice, ese hombre trabajó y mató un montón de personas con sus propias manos. Él me contó algunas de sus historias, digo, trabajó ya en la guerrilla y mató un montón de personas. Me contó historias horribles. Digo, sí, hermano, luego me las cuentas porque apenas voy a predicar. Ahorita me las cuentas, digo, pero no, hermano, y sí, y así fue. Yo estaba pensando en ese hombre. Usó sus manos para la injusticia, para la inmundicia, para la iniquidad, pero ahora Cristo lo había transformado. Y ahora presentaba su cuerpo como un instrumento de bendición para otros, ¿verdad? Para servir a otros, para amar a otros, para servir al Señor, servir a la justicia. Querido hermano, así es igual y debería ser igual en nosotros. Que el haber servido a la inmundicia, a la iniquidad, sea cosa de nuestro pasado. Que ahora podamos presentarnos a Dios y decirle, Señor, yo te quiero servir. Amén. ¿Verdad? Ya le di mucho al pecado, ya le di mucho a la maldad, ya le di mucho a la iniquidad, ¿verdad? Ahora yo quiero servirte a ti. Y hermano, te doy la buena noticia, puedes hacerlo. Porque has sido libertado del pecado. Ahora, si usted no ha sido libertado del pecado, Jesús no es su Señor y Salvador. Usted necesita primero ser libertado del pecado para poderse presentar a Dios. Cierto, amén. Usted no puede venir a Dios y decirle, Señor, te quiero servir, y todavía trae la cadena del pecado puesta. Él lo libertó para que le puedas decir, ahora estoy libre para servirte a ti, Señor. Cierto. ¿Sabe que estaba contando una ilustración ayer a los jóvenes? Tuvimos reunión de jóvenes, fue ahí en nuestra casa. Por eso vinieron más que todas las reuniones, ¿verdad? Más en casa del pastor, nada más para ir a conocer la casa del pastor, ¿verdad? Amén. Está bien. Y ¿dónde llegar a comer? estaba dándoles una ilustración de una mujer esclava que se había dedicado a la prostitución. Y en el tiempo pasado, hermanos, ¿verdad? En los tiempos de los romanos, en los primeros 3 siglos, había mucho las subastas de esclavos, se vendían esclavos a precio, ¿sí? Y se sacaban los esclavos, ¿verdad? Que tenían un valor por sus conocimientos. Por ejemplo, algunos eran maestros, algunos eran médicos también, tenían conocimientos de medicina y valían más. Pero la última subasta fue sobre los peores esclavos, los que nadie quisiera comprar, los que no tenían un valor para la sociedad. Y ahí estaba esta mujer, ¿verdad? Que se había dedicado a la prostitución y ahora iba a ser vendida como una esclava. Básicamente nadie se iba a presentar a esa subasta, era la última en venta, nadie quería comprar a alguien así. Se presentó un hombre perverso que la quería comprar para sus fines, ¿verdad? De lascivia y pecado, pero también se presentó otro hombre para quererla comprar. Y el hombre dijo, bueno, con ustedes dos comenzaremos la subasta. Y empezó, hermanos, la subasta. Y dijo, ¿quién ofrece algo? Y se dio el menor precio para un esclavo, ¿verdad? Y empezaron a decir, lo voy a poner en pesos por decirlo, 10 pesos, dijo aquel hombre. Pensó que iba a llevar a esa mujer a su casa para sus fines perversos. Pero el otro hombre que se presentó dijo, yo doy 20 pesos por ella. Y luego el otro dijo, no, dijo, yo doy 100 por ella. Y el otro dijo, yo doy 200 por ella. El hombre perverso, ¿verdad? Y la mujer se quedaba sorprendida que se le estuviera dando un valor que nadie en la sociedad le podría dar. Y aquel hombre arremetió y dijo 1000 pesos. Y aquel hombre dijo 2000. Y este hombre, ¿verdad? Queriendo aferrarse a esa mujer, dijo 5000. Aquel dijo 10,000. Ese hombre ya lo tomó como un reto personal y dijo, doy 100,000 pesos por ella. Y ese hombre dijo, yo doy 200,000. Aquel hombre hizo una oferta final, dijo 300,000 por esa mujer. Una mujer que no tenía valor. Uno la quería comprar con sus fines perversos. Y el otro nadie lo conocía quién era ese hombre. Y ese hombre se levanta y dice, doy $500,000 de pesos por ella. La esclava estaba sorprendida. El otro hombre agachó la cabeza y dijo, llévatela tú. Ese hombre la compró. Pasaron a firmar sus documentos. La mujer se le quedó viendo, ¿por qué pagaste tal precio por mí? Ella le dijo, nadie me había dado ese valor a mí. ¿Por qué me das tanto valor? ¿Para qué me quieres? Estaba enojada. Y aquel hombre firmó su contrato y el que la compró tenía autoridad para dejarla libre. Y le dije, te compré para una cosa, para que seas libre. Amén. Ya nunca más serás esclava. Le firmó su documento, te compré para dejarte ir. ¿Está? Pero no, tú me compraste a mí, me diste un valor, yo te quiero servir a ti. Ahora yo quiero hacer algo por ti porque tú me diste un valor a mí que nadie me dio. Queridos hermanos, así te compró Cristo. Amén.
¿Quién te pudo haber dado mayor valor sino Jesús? Quien murió por ti en la cruz, quien estuvo dispuesto a derramar su sangre para comprarte a ti. Yo no sé si nunca nadie te lo había dicho, pero la Biblia dice que fuiste comprado con la sangre de Jesús. La Biblia dice que Él pagó un precio por ti, y tú deberías de estar pensando como esa mujer: ¿quién soy yo para que se me haya dado un valor tan alto? ¿Cómo puedo yo valer tanto? Yo sé lo que soy, yo sé lo que pienso, yo sé lo que hago. No soy buena persona, pero para Jesús eres de gran valor. Y Él pagó con su sangre y te compró para hacerte libre. Y ahora, hermanos, pienso que si tenemos poquita conciencia, sería por cuestión de reflexionar y decir: si Jesús me estimó en tanto valor y dio su vida por mí, yo puedo ahora vivir para Él. Yo puedo ahora, aunque me puedo echar a correr porque soy libre, puedo regresar de manera voluntaria y decirle: no puedo correr, yo te quiero servir a ti. Tú me diste el valor que nunca nadie me había dado. Queridos hermanos, ahora tú puedes de manera voluntaria servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mi pregunta es: ¿eres un instrumento o eres un estorbo? Fuiste comprado para ser instrumento, no para ser un estorbo. Vea conmigo entonces, segunda de Timoteo, nuevamente, segunda de Timoteo. ¿Lo tiene ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo, versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios dice que ahora Él te puede usar tu vida para buenos fines, puede usar tu vida para su gloria, para toda buena obra. ¿No te gustaría que Dios te usara? ¿Verdad? Ya te usó el pecado, ya te usó el mundo, ¿verdad? Y mire, mientras le sirves al mundo y al pecado, parece que hay disfrute, que hay gozo en ello, alegría, pero al final, siempre que el mundo o el diablo te usa, al final eres como un trapo que ya no le sirve. Te dejas solo, acabas con amargura, acabas con dolor, con pleitos, con peleas, vacío en tu corazón, porque así es cuando te usa el enemigo, el diablo o el mundo. Pero cuando Dios te usa, jamás te deja así. Cuando Dios te usa, te bendice por eso. Déjame decirte que eres un instrumento o estorbo. Voy a decirte lo que tú eres según la palabra del Señor, instrumento o estorbo. La primera cosa que quiero que veamos, hermanos, es que tú puedes ser un instrumento o puedes ser un estorbo si tú tienes amor por las almas. Si tú tienes amor por las almas, tú puedes ser un instrumento. Jesús pagó con su sangre porque te amó y te ama. Juan 3:16, ¿me pueden ayudarlo a decir de memoria lo que se lo saben? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dice que nos amó de tal manera. Ahora, hermanos, Cristo amó las almas de gente pecadora, impía, Él santo, nosotros pecadores. Y aún y a pesar de eso, no escatimó, nos amó y se entregó en la cruz por todos nosotros. ¿Saben qué es lo que necesitamos? Una iglesia y creyentes que amen las almas como Cristo los amó. Amén. De la misma manera como Cristo les amó. Cuando veas un hombre tirado en la calle, sucio, tal vez con evidencia de las drogas ahí tirado en el piso, no lo juzgues. Ámalo como Cristo lo amó. Ámalo como Cristo lo amó. Sabes que hay mucha gente en este mundo que ellos dicen: soy una escoria, soy lo peor, nadie me quiere, y más se funden y se hunden en sus vicios porque sienten un rechazo terrible. Oh, hermanos, que ellos supieran que Jesús los ama, que ellos supieran que Jesús dio su vida por ellos. Pero Dios quiere usarte a ti para reflejar ese amor. ¿Sí están aquí, hermanos? Pero si los cristianos o los que decimos ser creyentes en Jesús somos, desechamos la gente, no la amamos, hermano, esa gente, ¿cómo va a saberlo? Somos y hacemos el trabajo de Jesús en la tierra, hermanos. Y Él obra a través de tu corazón y su Santo Espíritu para que predique su evangelio, para que otras almas le conozcan a Él. Queridos hermanos, déjame decirte de todo corazón: si quieres ser un instrumento de Dios, tienes que amar a las almas perdidas. Amén. A esa gente que no conoce de Dios. No voy a verlo por el tiempo, pero en el libro de Jonás,
fue un profeta de Dios. Jonás fue llamado a predicar a una ciudad llamada Nínive. Pero ¿sabes qué? Jonás no quiso ir. Jonás no quiso amar a los ninivitas. Digo, no, son bien pecadores. Son enemigos del pueblo de Dios. Yo no voy a ir. Y no quiso ir. Se subió a un barco, pagó su pasaje y dijo, voy a huir de Dios. ¿Qué cosa? Voy a huir. ¿A quién se le ocurre? Voy a huir de Dios. Dios está en todos lados. Amén. Voy a echarme a correr y voy a huir de Dios. Se compró su pasaje. Se fue en aquella barca. Empezó una tormenta. Dios trajo la tormenta. Y Dios trae tormentas a vidas que huyen de Jesús, de hacer su voluntad. Tarde o temprano vendrá la tormenta. Vino una tormenta, la gente ahí que no conocía de Dios le dijo, clama a tu Dios, Jonás. Jonás estaba en medio de la tormenta, dormido. Ahí estaba dormido, echadito. ¿Sabes? Me recordé cuando Jesús está en la barca con sus discípulos y vino una tormenta y Jesús estaba dormido. Y lo despertaron, Señor, despiértate que nos hundimos, ¿verdad? Pero en este caso, Jesús estaba dormido porque Él es el Señor y está en control de todas las cosas. Pero Jonás estaba dormido por su apatía, por alejarse de Dios. Estaba dormido en no hacer la voluntad de Dios. Y lo despierta, y ya Jonás se levanta y Jonás dice, pues yo soy la causa del problema, aviéntenme al mar. Y bueno, una serie de cosas, lo avientan al mar, se lo traga un pez, 3 días sobrevivió en el vientre de un pez. Y después de salir de ese vientre, ¿verdad?, del pez, vuelve, y ahora que Dios trató con él, que lo puso una prueba, que vinieron dificultades, ahora su corazón se doblega y dice, Señor, yo voy a predicar a los ninivitas. Amén. Hermano, no dejes que pasen tormentas en tu vida para que tú te rindas a Dios. Tú puedes decirle sin tormentas, Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Pagaste un precio por mí, yo te voy a servir a ti. Pero hay gente, hermano, que no ama las almas. Mire, ayer, voy a comentarlo a grosso modo lo que pasó ayer, hermano Sergio. Ayer mis hermanos, ¿verdad?, estaban ahí predicando el Evangelio, estaban predicando el Evangelio en las casas. Y mi hermano Sergio, ¿verdad?, asoleado, ¿verdad?, tocando las puertas. Y ahí, hermanos, nos tocó predicar a unas personas. A un hombre que donde íbamos, iba a ponerse ahí, ¿verdad, hermano Sergio? Se iba a poner ahí para debatir, para cuestionar, para pelear, para un montón de cosas. ¿Sí? Y ahí andaba, ¿verdad? Y hermanos, no permitía que nosotros le predicáramos a la gente el Evangelio de Jesús. Se puso como un estorbo. Gente no escuchó por ese hombre. Porque ese hombre no ama las almas. Ese hombre quería debatir, era todo. Él quería pelear. Y nos estorbó para poderle hablar a otros de Cristo. Gente que no tiene amor por almas es un estorbo, hermanos. No es bendición, no aporta, ¿verdad? Ahí está. Y nos dijo un montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué no dijo, verdad? ¿Qué no dijo este hombre? A mí se me paró de frente y me dijo, me ofendió, hermanos. ¿Sí? Pero yo le dije, ¿sabes qué? Te amo en el Señor, Dios te bendiga. A Jesús, cuando lo maldecía, no respondía con maldición, ¿verdad? Pues Dios, el Señor te bendiga. Y hermanos, pero ese hombre, si tuviera amor por las almas, no estaría buscándonos para pelear, estaría yendo a la gente que necesita oír de Dios. Y no lo hacen, hermano, no lo hacen. A mí me dijo, tú eres el pastor, y me ¿verdad? Y es algo un pastor. Y le dije, hermanos, pastor, mira, estamos llenos de tierra, estamos aquí predicando. ¿Dónde está tu líder religioso? ¿Se mete a estas colonias? ¿Lo ves casa por casa buscando las almas? ¿Están aquí, hermanos? Cuando se tiene amor por las almas, uno se vuelve un instrumento. Cierto, amén. Cuando no tienes amor por la gente, por las almas, te volverás un estorbo. Queridos hermanos, eres un instrumento o estorbo. Para ser un instrumento hay que amar las almas. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Número 2, rápidamente. Vea conmigo Salmo 51. Salmo 51. ¿Quieres ser un instrumento de Dios? Tienes que tener amor por los demás. Amor por las almas, amor por los perdidos, amor por el que está en desgracia. Tenemos que reflejar el amor de Dios para con ellos. Número 2, instrumento o estorbo. ¿Qué eres? Salmo 51. Es el salmo de David, el salmo de confesión por su pecado. David, el rey David, ha adulterado con la esposa de Urías Eteo. Tomó una mujer que no era suya, siendo el rey. Pierde al niño, se le muere el niño por causa de su pecado. David empieza a adorar a Dios arrepentido y nos da el salmo, escribe el Salmo 51. Este es el salmo
de un hombre arrepentido de corazón por su pecado. Y los describe de la siguiente manera. Vamos a ver el Salmo 51, sígalo con su vista, versículo 1 en adelante. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y déjame decirte, si alguien puede borrar tu pecado es Jesús. Amén. Es la sangre de Cristo. Y note la expresión del versículo 2. ¿Cómo dice David a Dios? ¿Qué le dice? Lávame más y más de mi maldad. Es solo quien Dios puede lavar tu pecado. Escúcheme bien, no se deje engañar. Obras buenas no limpian pecado. Cierto. Solo la sangre de Jesús limpia pecado. Un día usted puede pasarse un alto, un semáforo, y el policía le va a parar. Y usted le puede decir, pero he obedecido 100 semáforos verdes. No me importa, un solo semáforo. Es una injusticia que debe ser castigada. Y tus 100 semáforos no te cuentan para nada. ¿Está aquí, hermanos? Entonces, debo entender, ¿verdad? Que eso es a la luz de la Biblia. Y él dijo, Señor, lávame, he pecado contra ti, mi justicia no sirve de nada. Límpiame de mi pecado, versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Versículo 5. Ahora, reconoce David, soy un pecador porque nací pecador, fui concebido en pecado. Soy un pecador, pero te he ofendido, mi Dios. Cierto, amén. Versículo 6, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Otra vez, purifícame. Purifícame con hisopo y seré, ¿qué, hermanos? Limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Se recrearán los huesos que has abatido. Así nos deja el pecado, abatidos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Y me encanta versículo 10. ¿Qué dice? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un hombre pecador está levantando sus ojos al cielo y dice, Señor, cambia mi corazón. Cambia. Crea en mí un corazón limpio. Lávame, límpiame, porque aquí hay maldad. Y si tú no me limpias, seguirá fluyendo maldad. Límpiame, perdóname, dame un corazón limpio. David había pecado contra Dios y pide limpieza de parte de Dios. Y vea el resultado de esta limpieza, versículos 12 y 13. Vuélveme el gozo de tu salvación. Oh hermanos, ¿tú piensas que hay gozo, ¿verdad? Cuando vas con los amigos tomando y en una fiesta y que me la pasé. Tú necesitas experimentar un gozo mayor. El saber que Jesús perdona todos tus pecados. Cierto, amén. Y saberte limpio. Hemos hablado con hermanos que han venido a la iglesia y dice, pastor, el día que acepté a Cristo sentí que una losa se quitó de encima. Porque eso pasó, tus pecados fueron perdonados. Y hermanos míos, el salmista dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Versículo 13. Entonces, esa palabra entonces y lleva una idea con lo anterior. Si tú me limpias a mí, entonces hay un resultado. ¿Estamos ahí? O sea, algo pasa si tú me limpias. Y dice el salmista, entonces, note lo que hace el salmista. Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es decir, si tú me limpias, voy a poder ser tu instrumento. ¿Sí están aquí, hermanos? Amén. Si tú me limpias mi pecado y me perdonas, entonces yo puedo ir con otras personas que están pasando igual como yo pasé y ayudarles. Entonces te volverás un instrumento. ¿Qué se necesita para saber si soy instrumento o estorbo? Número 1, amar las almas. Y número 2, ¿sabes qué? Para ser un instrumento necesitas un corazón limpio. Sin un corazón limpio tú no puedes ser un instrumento para Dios. Un corazón lleno de amargura, ¿qué sale de él? Amargura. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón salen los homicidios, los robos, las fornicaciones, los adulterios, ¿verdad? De la abundancia del corazón. No podemos ser un instrumento de Dios si no buscamos tener un corazón limpieza de corazón. Hermanos, si hay algo en tu vida que está contaminando tu corazón, tal vez es un rencor, tal vez es amargura en tu corazón, tal vez no has querido perdonar a alguien, tal vez vives afligido, tus hijos te abandonaron y estás
lleno de dolor contra ello. Tienes algo en tu corazón que ocupa el mayor espacio ahí. Mira, eso te va a contaminar, te va a hacer perder el gozo y no vas a poder ser un siervo del Señor, un hombre, una mujer que sirve a Dios. Pastor, ya mi corazón está sucio. ¿Qué puedo hacer? Lo que hizo David. Señor, perdóname. Y Él va a limpiar tu pecado, te va a perdonar y te dará un corazón limpio para poder servir a Dios. ¿Qué eres tú, un instrumento o estorbo? Queremos ser un instrumento de bendición en el hogar y tenemos un corazón lleno de cosas malas. ¿Quieres que Dios bendiga a tus hijos, tu hogar, tu matrimonio? Y tienes un corazón lleno de cosas malas y salen puras cosas malas y puras cosas malas. Dios te guarde. Puedes ser un instrumento, pero tu corazón necesita estar limpio, purificado con la sangre de Jesús y viviendo las ordenanzas, mandamientos de Él, para poder ir a otros y enseñarles el camino de Dios. Jesús dijo de los fariseos: ciegos guías de ciegos, ciegos guiando ciegos. Alguien tiene que ver, ¿verdad que sí? Para poder guiar a un ciego. Yo no puedo ir a decirle a alguien que está sumido en las drogas, y yo mismo sumido en las drogas igual que él: ven, yo te voy a decir cómo salir de las drogas. Yo necesito estar limpio primero para yo decirle a otro cómo salir. Entonces, hermano, necesitamos un corazón limpio. Si no tienes corazón limpio, no vas a tener eficacia en servir y en ser una bendición a otros con tu vida. Número 3, rápidamente voy a entrar a la parte final. Quiero entrar a la parte final. Vean lo que dice la palabra del Señor, queridos hermanos. Voy a mencionarles 2 puntos y voy a terminar. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Si tú quieres servir a Dios, te voy a pedir algo. Ten la misma actitud que tenía el apóstol Pablo. O sea, tú puedes decir: es que yo quiero ser una bendición a otros, quiero servir a otros, quiero servir a Dios. Bueno, aprende esta lección, por favor. 1 Corintios 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué, hermanos? Del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Escúchame bien. El apóstol Pablo, cuando él iba a hacer algo o servir a otros, escúchame bien lo que él tenía. Vean lo que dice el versículo número 3. Estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. 3 palabras. Tal vez si tú vas a unas clases de oratoria para dar conferencias, te van a decir que no tengas temor. Pablo tenía temor. Es que tienes que pararte y no tienes que verte nervioso, tienes que estar. No, tampoco un predicador debe hacerlo. Pero Pablo, cuando iba a hablar a los corintios, dice que tenía temor y temblor. ¿Sabe de dónde se origina ese temor y temblor? Es un hombre que no quiere que su servicio o lo que él haga por otros sea él, sino Dios a través de él. Si tú puedes ser bendición a otra persona, no es porque tú eres algo grande o algo bueno, sino porque algo bueno y alguien bueno, y quien es Dios, obra y trabaja a través de tu vida. Él dijo: yo estoy con temor y temblor, porque cuando yo hablo a otros la palabra de Dios, no quiero ser yo, mi sabiduría humana, mi elocuencia humana. Es lo que está diciendo Pablo. Quiero que sea el Espíritu de Dios a través de mí, hablándole a los demás. Es decir, Señor, tiemblo nomás de la responsabilidad que tengo de servir a otros. Queridos hermanos, si usted quiere servir a Dios, usted debe estar temblando de la responsabilidad que tiene. Por eso, hermanos, nosotros aquí en la iglesia, yo les he dicho, si usted va a servir en un ministerio permanente, dar clase a los niños, no nada más es pasar al que falta, tú dale clases. No, hermanos, debemos hacer bien las cosas para el Señor. ¿Sí? Y debemos que la persona que enseñe, la persona que predique, sea llena del Espíritu Santo de Dios, conozca la palabra de Dios, se prepare para servir y tenga esa responsabilidad de decir: para Dios voy a hacer lo mejor.
Para Dios siempre, ¿verdad? Voy a hacer lo que Él es digno de recibir, lo mejor siempre. Queridos hermanos, ten temor y temblor de ser tú y no Dios. Que sea Dios el que a través de tu vida está haciendo la obra en los demás. Un día le dijeron a un hombre, un predicador muy famoso, el doctor Moody, predicaba y multitudes venían a Cristo, hermanos. Y un día en un poste ahí de Nueva York se encontró un hombre. Moody había ido a dar una conferencia. En un poste de Nueva York se encontró un hombre agarrado, borracho. Y vio al doctor Moody en la acera de enfrente y le gritó: ¡Eh, Moody! Borracho el hombre. Dijo: ¡Eh, Moody! Yo soy uno de tus convertidos. Todo borracho el hombre. Moody lo volteó a ver y le dijo: Señor, lo creo que usted es convertido mío, porque si fueras convertido de Dios no estarías así. Cierto. Moody dijo que él quería morir, o prefería morir, de saber que él había hecho la obra y no Dios. Porque cuando Dios hace la obra, Él transforma, hermanos. Cuando Dios hace la obra, algo pasa. Y a veces decimos que no pasa nada, y somos tú y yo luchando sin la ayuda de Dios. Termino con esto, hermanos. Eres instrumento o estorbo, necesitas amor por las almas. Amén. Amar a la gente, amar a los perdidos, amar a los que están en situaciones difíciles. ¿Quieres ser un instrumento de Dios? Necesitas tener un corazón limpio para poder servir a Dios con limpieza. Número 3, necesitas, hermanos, si quieres servir a Dios, hacerlo con un sentido de temor y temblor, una gran responsabilidad de que sea Dios y no yo. Y queridos hermanos, quiero terminar con esto. Vayamos al libro de Jeremías, por favor. El libro de Jeremías, capítulo 20. Dice: pastor, córrele porque ya va el medio tiempo del fútbol, no se preocupe. ¿Verdad? No, ya voy a acabar para que veas perder a tu león. No, ya perdió el león, ¿verdad? Discúlpenos, yo no soy de león, ¿verdad? Entonces, me disfruto cuando pierde. No se cree. Ok, Jeremías, capítulo 20. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, dice la palabra de Dios, Jeremías 20, versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Note el versículo 8. Es Jeremías sirviendo a Dios. ¿Sí? Véalo bien. Pero cuantas veces hablo, o le hablo a los demás de ti, quiero ser tu instrumento, doy voces, grito, violencia y destrucción. O sea, Jeremías anunciaba el juicio de Dios. Jeremías les decía: va a venir destrucción, si no se arrepienten, Dios va a destruirles, les va a ir mal. Y eso predicaba en alta voz Jeremías. Note lo que le pasaba a Jeremías: violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Sabe? Cuando Jeremías predicaba, nadie le hacía caso. Va a venir un juicio, Dios, si no se arrepienten, Dios los va a castigar. Y la gente lo escarnecía, se burlaba: está loco. Y nadie quería hacer caso a la predicación de Jeremías. ¿Qué pasó con Jeremías? Lo que le pasa a muchos cristianos: Señor, yo te quiero servir. Y le sirven a Dios, y cuando empiezan a servir a Dios, no les va tan bien como ellos pensaban que les iba a ir. Y uno entiende, hermanos, y es un choque en la mente de la persona. ¿Por qué? Le explico. Porque usted dice: bueno, cuando andaba en el pecado, pues me iba mal, y pues yo lo sé que me iba mal porque andaba mal. Pero ahora que yo trato de hacer lo correcto y servir a Dios, también me va mal. Cierto. Y en un choque en la mente dice uno: bueno, entonces, como dicen los soberbios en el libro de Malaquías, en vano es servir a Dios. ¿Sí? Pues me va igual. ¿Tú estás sirviendo por qué? ¿Porque quieres un beneficio de Dios? ¿O sirves porque simplemente amas a Dios? Cierto, amén. Mucha gente sirve solo por el beneficio, la bendición de servir. Y cuando no la reciben, ¿qué hacen? Se enojan con Dios. Ahora déjame decirte, Jeremías no le fue nada bien. Lo que él hizo, nadie, disculpa el término, ¿verdad? Así lo usan en mi pueblo, ¿verdad? Nadie lo pelaba. Arrepiéntanse. Se burlaron de él. Así como Noé, cuando les dijo: súbanse a un arca porque va a caer un diluvio. Y Dios está loco, ya se les sacó un tornillo. Y así a los cristianos, ¿verdad? Arrepiéntete, hay un infierno, pero Cristo murió por nada. Está bien loco.
Nadie hacía caso a Jeremías. Jeremías evidentemente se desanimó. Caray, vengo a la fe, vengo a Dios, le sirvo y no me va bien. Y el pensamiento de Jeremías es el mismo de muchos de nosotros. ¿Cómo reaccionarías? Versículo número 9. La reacción de Jeremías. Y dije, no me acordaré más de él. Casi digo, pues voy a ser ateo. No me acordaré más de él. Prediqué en el nombre de Dios, hablé de Dios y me fue mal. Mejor prefiero ni acordarme de Dios. Y voy a fundar el ateísmo. ¿Verdad? El ateísmo no es más que un grupo de personas que les fue mal y recriminaron a Dios por ello y prefirieron decir que no existía. Y en otros casos es un grupo de personas que no quieren vivir bajo ninguna autoridad, quieren vivir bajo sus perversos caminos y no rendirle cuenta a nadie después de la muerte. Mejor no existe Dios para no tener que rendirle cuentas a nadie. De ahí surge el ateísmo, por no quererse confrontar al Dios que como quiera se van a confrontar. Jeremías dijo, no me voy a acordar más de Dios. Me acerqué a Dios, serví a Dios, me fue peor. Versículo 9. No me acordaré más de Él, ni hablaré más en su nombre. Ya no voy a predicar de Él. Pero note lo que pasa. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, soportarlo y no pude. Jeremías dijo, ya me había apartado de Dios, pero Dios no me dejó. Ya había decidido no volver a congregarme, a reunirme, a buscar a Dios. Ya no quiero nada de Dios. Se me murió un hijo, se me pasó esto, quedé endeudado, perdí todo. Ya mejor me alejo de Dios. Dios no lo dejó. Un fuego en su corazón que no podía explicar Jeremías. ¿Sabes qué? No fue ningún predicador con él. No fue ningún pastor decir, ven, acércate a Dios. Dios mismo trabaja en el corazón de las personas. Y ahí hay algo que mucha gente tiene, pero tú no le haces caso a Dios. Y ahí está esa sensación. Y Jeremías dijo, ay, este es Dios. Y ahora Jeremías dice, no, perdóname, yo te voy a servir. A pesar de que no me vaya bien, a pesar de que no me está yendo muy bien como yo pensaba que me iba a ir, yo te voy a servir. Hermanos, sí es frustrante, ¿verdad? Hacer algo que piensas que te va bien y no te va bien. Hermanas, si ustedes en la cocina, ¿no es frustrante seguir toda la receta y que no salga el pozole como te dijeron que iba a salir? Es que le eché todos los condimentos y digo, no salió. Es frustrante seguir las instrucciones. Es que siempre se guardan el secreto, ¿verdad? Las mujeres no se dicen el secreto final. Pero hermano, hacer algo y que no salga bien nos frustra. Pero tenemos que entender algo, hermano. Si queremos ser un instrumento de Dios, tenemos que sobrepasar esta etapa. Porque ¿saben qué? Dios no es injusto para olvidar lo que haces por Él. Aunque sientas que ahorita no te está yendo bien, Dios al rato te va a pagar bien. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Si cosechas el bien, aunque ahorita no veas el fruto, va a haber cosecha de parte de Dios. El mismo profeta dijo a su pueblo, dile al justo que le irá bien. Le va a ir bien, nomás dile que se espere, que sea paciente porque hay cosecha. Ustedes que conocen el campo, ¿a poco nomás se avienta la semilla y al otro día ya está ahí todo floreciente y lo lleno? No, tienes que ser paciente para esperar la cosecha. Amén. Si siembra, vas a cosechar. Y así debe ser en la vida del creyente. Voy a servir a Dios, me voy a acercar a Dios. Oh, pero todavía la veo y no veo nada, no veo el futuro alentador, no veo las bendiciones de Dios. Espérate, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muchos se desesperan y se apartan del camino de Dios porque querían así las bendiciones de Dios. Termino con esto. Las últimas palabras que Jeremías dice. Y ahora Jeremías ni quiere creer en Dios ni predicar a Él. Ahora toda su perspectiva cambia. Versículo número 10, 11. ¿Qué dice ahí? Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Sabes qué, Dios? Ya no quería ni predicar de ti, pero ahora aún admito tu presencia al lado mío. Estás conmigo como poderoso gigante. Las palabras aquí, poderoso gigante, a las cuales se traduce al español, no da toda la idea. En el idioma hebreo, habla, hermanos, de un guerrero
de un grandioso peleador de batallas. Eso es lo que dice, como poderoso gigante. Hermanos, aunque no te esté yendo bien, Él está a tu lado, como poderoso gigante. Amén. ¿Sabes que tú puedes decirle, Señor, yo te voy a servir, a su tiempo cenaremos? Pero gente se vuelve un estorbo y deja de servir a Dios porque no le fue bien cuando vino al Señor, cuando sirvió a Dios. Sé paciente, a su tiempo cegaremos. Esta tarde, hermanos, esa ha sido la palabra del Señor. Yo te animo a tomar una decisión. Siempre que escuches Biblia, no seas religioso. Ya cumplí, ya me voy. Vámonos al almuerzo y ya, qué bueno que acabó la misa. No. Lo que escuchas, tómalo y tráelo a tu corazón. Amén. Dile, Señor, quiero poner por obra lo que yo escuché hoy. Es palabra de Dios. Y ahora soy responsable por lo que escuché. ¿Eres un instrumento o eres un estorbo? No dejes convertir tu vida en un estorbo. Gente que no ama las almas, que deja su corazón ensuciarse y llenarse de amarguras y de pesares y de pecado, que no tiene ningún temor y temblor acerca de servir a Dios y hace todo a la ligera, o inclusive te has desanimado porque no te ha ido como pensabas que te iba a ir al acercarte a Dios. Yo espero que te puedas volver un instrumento en las manos de tu Dios.